minuto va muy de la mano con mi ajuste en los niveles de dióxido de carbono. ¿Cómo voy a lograr esto? Voy a tratar de entender de que el volumen minuto es el resultado de mi volumen tidal por mi frecuencia respiratoria, y esto es directamente proporcional a mi nivel de CO2. A mayor volumen minuto voy a tener menor CO2 y a menor volumen minuto voy a tener mayor CO2. Si yo parto de que mi volumen minuto depende de mi volumen tidal y mi frecuencia respiratoria, entonces son los parámetros que debo modificar para lograr un CO2 objetivo. Este es un problema de todos los días dentro del manejo del paciente bajo ventilación mecánica, es ajustar un nivel de CO2. Acá vamos a verlo de una forma muy práctica. Entonces voy a ajustar una frecuencia respiratoria. Ya dijimos que esto va a ser parte de mi volumen minuto. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a ocupar esta fórmula, lo que yo tengo entre lo que yo quiero, cuánto tengo de frecuencia respiratoria y cuánto tengo de CO2, y lo voy a dividir entre lo que yo espero de CO2 para mi paciente o mantenerlo en normocapnia. Entonces recordemos que al paciente del caso clínico le habíamos programado 16 respiraciones por minuto. Nos fuimos a nuestras casas, regresamos en el turno y el ventilador jamás se movió. ¿Qué pasó? Hay que recordar que la ventilación mecánica es muy dinámica y obviamente debemos de ir cuidando todos los parámetros con cada modificación del estado clínico del paciente. Entonces regresamos al turno, nos dieron una gasometría con 58 milímetros de mercurio de CO2. Entonces eso no es normocapnia. Tengo que llevar mi ventilación, o sea, ajustar mi ventilación para mejorar el CO2 del paciente. ¿Cómo lo hago? Con esta fórmula, ¿no? Lo que yo tengo entre lo que yo quiero. Entonces, en este caso vamos a calcular una frecuencia respiratoria esperada para el paciente. ¿Para qué? Para que me dé un 40 milímetros de mercurio de CO2, que sería llevarlo a normocapnia, ¿no? Entonces, hago el ejercicio 16 por 58 entre 40, me da un total de 23 respiraciones por minuto. Esto es lo que le tengo que poner al paciente para llevar a un CO2 de 40 milímetros de mercurio. Le tomo una gasometría de 7 a 10 minutos para ver el reflejo de la modificación del ventilador con respecto al CO2 en el paciente, y seguramente voy a llevarlo a los 40 milímetros de mercurio que yo ajusté o calculé con 23 respiraciones por minuto. Recordemos, solamente hay un subgrupo de pacientes donde se tiene que hacer un paso antes de esto. ¿Cuál es? El de acidosis metabólica. Acá voy a ocupar la fórmula de Winter porque voy a ocupar un CO2 o calcular un CO2 esperado para el paciente. Acá ya no va a ser seguramente el de 40 que le habíamos puesto. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a tener que hacer mi bicarbonato por 1.5 más 8. En este paciente del caso clínico tenía 12 de bicarbonato, entonces hago la fórmula que sería 12 por 1.5 más 8, me da un total de 26 milímetros de mercurio. Ese es mi CO2 esperado. Entonces voy a hacer 16, que era como yo lo tenía. Imaginemos que el paciente tenía acidosis metabólica, tenía 16 por 40 entre 26, que sería hacer otra vez la fórmula para calcular la frecuencia respiratoria. Entonces me da un total de 24 respiraciones por minuto. Estos 24 voy a programarle a mi frecuencia respiratoria del ventilador, y seguramente cuando yo le tome la gasometría de 7 a 10 minutos y yo vea el reflejo de mi programación o de mi intervención para ajustar este CO2, me va a llevar a mi CO2 esperado. Debemos recordar que